El aire pesado de Santa Cruz, una pequeña ciudad del noroeste de Argentina, le oprimía los hombros. Samantha del Valle estaba de pie junto a la ventana, mirando el cuidado jardín de su casa de 2 plantas. Antes le había parecido el paraíso, ahora era una jaula de oro. Observaba cómo el jardinero recortaba metódicamente los rosales. Sus movimientos medidos eran hipnóticos y le permitían olvidar por un momento la tensión que reinaba en la casa. El sonido de la puerta al abrirse hizo que Samantha se sobresaltara. Hortensio Galíndez, su marido, entró en el salón con la expresión fría que se había convertido en su costumbre en los últimos meses. Sus otrora cálidos ojos castaños la miraban ahora con una irritación apenas disimulada. Preguntaba dónde estaban las facturas del mes pasado, dijo, sin molestarse en saludarla. Samantha respiró hondo. Ya estamos otra vez. Buenos días, Hortensio. Las dejé en tu mesa del despacho, respondió, intentando mantener la voz firme. Lo he comprobado. No están ahí. Samantha se mordió el labio. Recordaba perfectamente haber colocado la pila de billetes sobre la superficie de cuero negro de su escritorio. Sin duda los dejé allí ayer, debajo del pisapapeles. Hortensio exhaló irritado. Ojalá pudieras hacer algo bien por una vez, Samantha. ¿Tan difícil es? Su voz se hizo más fuerte con cada palabra. Yo trabajo todo el día y tú ni siquiera puedes hacer una tarea básica. Samantha se acercó a él, intentando mantener la calma. Volvamos a revisar la oficina, sugirió. Ya lo he hecho, le interrumpió Hortensio. Así eres tú, Samantha. Nada de responsabilidad, ni gratitud por todo lo que hago por ti. Aquellas palabras dolieron más que el dolor físico. Samantha sintió que algo en su interior se contraía. ¿De qué gratitud hablas, Hortensio?, preguntó en voz baja. Él sonrió y la sonrisa distorsionó su apuesto rostro. Gratitud por haberte sacado del agujero en el que vivías, por darte todo esto, circunscribió el amplio salón con los caros muebles. ¿O has olvidado de dónde vienes? Samantha se quedó paralizada como si hubiera recibido un golpe. ¿Era aquel hombre frío y despectivo el mismo Hortensio que la había mirado con adoración 5 años atrás? ¿El que decía que sus orígenes humildes no hacían sino añadir autenticidad y pureza a un mundo de lujo ostentoso? Nunca he olvidado de dónde vengo, respondió tratando de que no le temblara la voz. Y nunca me he avergonzado de ello. Deberías, dijo Hortensio. Quizá entonces apreciarías más lo que tienes ahora. Samantha lo miró fijamente, sin reconocerlo. ¿Cuándo había empezado? ¿Cuándo la ternura de sus ojos había sido sustituida por aquel desprecio glacial? ¿Cuándo los cumplidos se convirtieron en burlas y el cariño en control? Aprecio todo lo que tengo, Hortensio, dijo ella. Pero parece que mi marido ya no está entre ella. No tuvo tiempo de reaccionar cuando él la agarró bruscamente de la muñeca. Sus dedos se clavaron en su piel con tal fuerza que dejaron a Samantha sin aliento. No te atrevas a hablarme así, siseó. Soy tu marido y me tratarás con respeto. El respeto hay que ganárselo, dijo Samantha, intentando liberarse. Hortensio le soltó la mano y Samantha se frotó la muñeca, que ya mostraba las marcas de sus dedos. Voy al estudio, dijo fríamente. Encuentra esos malditos billetes antes de que vuelva. Se marchó, dejando a Samantha aturdida. Se hundió lentamente en el sofá, sintiendo que le temblaban las rodillas. Antes en esta casa reinaba el amor, ahora solo vivía el miedo. Le vinieron recuerdos a la cabeza, no solicitados y dolorosos. 5 años atrás, Samantha había trabajado en una pequeña floristería en el centro de la ciudad. Allí había visto por primera vez a Hortensio. Había venido a comprar un ramo para su madre y no se parecía a ningún hombre que ella hubiera conocido. Elegante, educado, de modales impecables. Puede que ni siquiera mirara en su dirección, pero de algún modo se dio cuenta y, lo que es aún más sorprendente, empezó a cortejarla. Los padres de Samantha, simples jornaleros que habían trabajado duro toda su vida, no podían creer su felicidad.
La hija de un humilde carpintero y costurera se casaba con el hijo de Federico Galíndez, el dueño de la mayor constructora de la región. Parecía un cuento de hadas. Y los primeros años lo fueron. Hortensio estaba orgulloso de ella, la presentaba a sus amigos, le hacía regalos caros. Decía que su franqueza y sencillez eran un soplo de aire fresco en el mundo de hipocresía y fingimiento en el que él había crecido. Y entonces algo cambió. Poco a poco, casi imperceptiblemente. Al principio fueron pequeñas cosas, comentarios sobre su forma de hablar, consejos sobre cómo vestirse mejor para las reuniones con sus socios. Luego las críticas se hicieron más duras y los comentarios más mordaces. Su formación, que antes admiraba, se había convertido en objeto de burla. Samantha intentó recordar cuándo había sentido aquella frialdad por primera vez, pero no pudo. Se acumulaba lentamente, día tras día, como una fina capa de hielo en un río a principios de invierno. El timbre del teléfono la sacó de sus cavilaciones. Era Pilar Montero, la única amiga que le quedaba de los viejos tiempos, la única con la que Hortensio no podía evitar que Samantha hablara, aunque lo intentara. «Hola, Sammy». La voz de Pilar sonaba alegre como siempre. «¿Cómo estás hoy?» Samantha respiró hondo, intentando ocultar su estado a su amiga. «Estoy bien, Pilar, como siempre». «Ese como siempre no suena muy convincente», comentó Pilar. «¿Qué te pasa?» «Nada nuevo». Samantha bajó la voz, aunque Hortensio estaba en su despacho al otro extremo de la casa. «Solo otra mañana con Hortensio». Pilar suspiró pesadamente. «Sammy, tenemos que hablar. No por teléfono. ¿Puedes reunirte conmigo hoy?» Samantha lanzó una mirada en dirección al estudio. «No lo sé, Pierre. Está de mal humor. Razón de más. Necesita tomar el aire. Dile que te vas de compras». Samantha se mordió el labio. Nunca había tenido que informar de sus movimientos a Hortensio. Ahora quería saber a dónde iba, por qué y con quién. «De acuerdo», decidió finalmente. «Encontrémonos en El Paso a las 2 en punto». «De acuerdo», respondió Pilar. «Te espero». El Paso era un pequeño café a las afueras de la ciudad, donde rara vez iba la gente del círculo de Hortensio. Por eso Samantha y Pilar lo habían elegido como lugar de encuentro. Después de hablar con su amiga, Samantha se dirigió al despacho de su marido. Llamó suavemente y, sin esperar respuesta, entró. Hortensio estaba sentado en su mesa revisando unos papeles. El pisapapeles estaba en su sitio, pero debajo no había ninguna pila de billetes. «No encuentro los billetes», dijo Samantha en voz baja. «Entonces los has perdido», contestó Hortensio sin levantar la vista. «Estoy segura de haberlos puesto aquí». Hortensio levantó la vista y Samantha vio la fría furia en sus ojos. «¿Me estás llamando mentirosa, Samantha?» Ella dio un paso atrás. «No, claro que no. Es que eres incapaz de hacer la más sencilla de las tareas», la cortó. «Mañana pediré duplicados de las facturas. Y no vuelvas a tocar mis papeles». Samantha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. «Tengo que ir de compras», dijo cambiando de tema. «¿Ya?» Hortensio frunció el ceño. «Sí, iba a hacer las gambas que te gustan, pero necesito comprarlas frescas». La mentira le resultó fácil. Nunca había mentido a su marido. Ahora se había convertido en una necesidad. Hortensio estudió su rostro como si buscara señales de engaño. «Está bien», dijo al fin, «pero no gastes demasiado». «Por supuesto», contestó Samantha, intentando no parecer amargada. Salió del despacho, sintiendo su mirada en la espalda. La humillación le escocía más que el dolor físico. Antes había tenido una vida modesta pero decente. Trabajaba, se ganaba la vida, era independiente. ¿Qué había sido de Samantha? ¿Dónde había ido a parar su orgullo? A las 2 en punto, Samantha ya estaba sentada en la acogedora penumbra de El Paso, removiendo nerviosamente su café. Pilar, como de costumbre, llegaba un poco tarde.
Por fin se abrió la puerta del café y entró una mujer alta y pelirroja. Pirlar siempre destacaba entre la multitud por su altura, su aspecto llamativo y su voz potente. «Sami», abrazó a su amiga y se sentó frente a ella. «Perdona el retraso. Había sido una locura en el trabajo». Pirlar trabajaba como auxiliar administrativa en el hospital local y siempre se quejaba del interminable papeleo. «No pasa nada, acabo de llegar», mintió Samantha. En realidad, llevaba ya media hora sentada en la cafetería, temerosa de llegar tarde y despertar las sospechas de Hortensio. Pirlar miró atentamente a su amiga. «No tienes buen aspecto», dijo sin preámbulos. ¿Otra vez él? Samantha bajó los ojos. «Solo hemos tenido una pelea, nada serio». Pirlar frunció el ceño. «Sami, basta. Te conozco desde que eras una niña. Me doy cuenta de lo que pasa». Samantha negó con la cabeza. «No lo entiendes, Pirlar. Hortensio es muy exigente y ahora lo está pasando mal en el trabajo». «Lleva 2 años pasándolo mal», comentó Pirlar, «y cada mes estás peor. Has adelgazado, tienes ojeras y...» Bajó la voz. Bajó la voz. «Puedo ver los moratones, Sami». Samantha se echó instintivamente la manga hacia atrás, cubriéndose la muñeca. «No son moratones. Yo solo me he dado un golpe». Pirlar alargó la mano y tiró suavemente de la manga de la blusa de su amiga, dejando al descubierto las marcas oscuras de su piel. «Son dedos, Sami. Veo víctimas de violencia doméstica en el hospital todos los días. Sé cómo son esas marcas». Samantha apartó la mano bruscamente. «Estás exagerando. Hortensio puede ser brusco a veces, pero nunca». «¿Nunca qué?», interrumpió Pirlar. «Nunca te pega. Hasta ahora, sí. Pero empieza así, Sami. Primero el control, luego los insultos, después el agarre de manos y luego... ¡Basta!». Samantha levantó la voz, atrayendo la atención de varios clientes. Inmediatamente se avergonzó y continuó en voz más baja. «No sabes de lo que estás hablando». Pirlar suspiró pesadamente. «Me alegro, no presionaré. Pero quiero que sepas que si alguna vez necesitas un lugar a donde ir, mi puerta está siempre abierta». Samantha sintió que se le hacía un nudo en la garganta. «Gracias», susurró. «Pero todo va a ir bien, de verdad». Pasaron a temas más ligeros. Hablaron de las noticias de la ciudad, de conocidos comunes, de nuevas películas. Durante un rato Samantha casi se olvidó de sus problemas, riéndose de las bromas de su amiga. Pero la hora de la reunión se agotaba inexorablemente. «Tengo que irme», dijo Samantha mirando el reloj. «Hortensio volverá pronto del trabajo». Pirlar asintió, pero había ansiedad en sus ojos. «Sami, hablo en serio, ten cuidado, y recuerda que siempre puedes acudir a mí». Samantha se despidió de su amiga con un abrazo y se apresuró a volver a casa, parando por el camino para comprar unas gambas que justificaran su ausencia. Cuando regresó, Hortensio aún no había llegado. Samantha sintió un fugaz alivio y empezó a preparar la cena. Mientras cocinaba, sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de Pirlar. ¿Realmente tenía razón? ¿Era realmente tan malo? Samantha recordó cómo se conocieron sus padres. Su padre era un simple carpintero y su madre costurera. Habían vivido juntos durante 30 años en una pequeña casa a las afueras de la ciudad. Nunca fueron ricos, pero siempre se trataron con respeto y ternura. Su padre nunca le había levantado la voz a su madre, y mucho menos la mano. Entonces, ¿por qué ella, su hija, se dejaba tratar de esa manera? El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones. Hortensio había vuelto del trabajo antes de lo habitual, y Samantha supo por el sonido de sus pasos que estaba de mal humor. «Espero que la cena esté lista», dijo en lugar de saludarla. «Casi», contestó Samantha. 10 minutos más». Hortensio se acercó a la barra y se sirvió un whisky. Samantha se puso tensa. El alcohol nunca mejoraba su humor. «¿Un día duro?», preguntó con cautela. «No empieces», la interrumpió él. Samantha se quedó callada, concentrada en preparar la salsa.
El silencio era aplastante. «He encontrado tus facturas», dijo Hortensio de repente. Samantha se dio la vuelta. «¿Dónde?» «En mi maletín. Obviamente me los llevé». Samantha sintió que se le encendía la ira en el pecho. «Todo este tiempo qué», interrumpió Hortensio, dando un gran sorbo de whisky. «¿Estás diciendo que me equivoqué?» Samantha respiró hondo. «Sí, Hortensio, te equivocaste, y creo que me debes una disculpa». Sonrió, y la sonrisa distorsionó su otrora bello rostro. «¿Disculparme? ¿A ti?» Se acercó, y Samantha pudo oler el alcohol. «¿No debería estar de rodillas?» «No quería decir eso», intentó decir Samantha con calma. «Es que la gente normal se disculpa cuando se equivoca». «La gente normal», intervino Hortensio. «¿Y dónde conociste a esa gente normal? En el agujero de mierda donde creciste». Samantha cerró los ojos intentando contener sus emociones. «Mi familia no era rica, pero llevábamos una vida decente. Mis padres. Tu padre es carpintero y tu madre cose cortinas», interrumpió Hortensio. «¿Y dónde están ahora? En la misma casita miserable donde creciste». «Sí, allí», respondió Samantha, sintiendo que le temblaba la voz. «¿Y sabes una cosa? Allí había más amor y respeto que aquí». La mano de Hortensio se abalanzó tan deprisa que Samantha no tuvo tiempo de reaccionar. La bofetada le quemó la mejilla y retrocedió sorprendida, golpeándose contra la mesa de la cocina. «Nunca», siseó Hortensio, «nunca jamás compares mi casa con la choza de tus padres». Samantha se quedó paralizada y se llevó la palma de la mano a la mejilla ardiendo. En 5 años de matrimonio era la primera vez que Hortensio le levantaba la mano. Se había cruzado una línea. «Vete», susurró ella. «¿Qué has dicho?» Hortensio se inclinó más hacia ella. «Fuera de la cocina», repitió Samantha en voz más alta. «Te llamaré cuando la cena esté lista». Hortensio la miró con una larga mirada que era una mezcla de ira y algo más, quizá sorpresa por su resistencia. «Lo que tú digas», dijo finalmente, y salió de la cocina. En cuanto la puerta se cerró tras él, Samantha se hundió en el suelo con las manos entrelazadas sobre la cara. Las lágrimas que había retenido durante tanto tiempo por fin salieron, silenciosas para que él no las oyera, pero no por ello menos amargas. Algo dentro de ella se rompió en ese momento, no su espíritu, sino todo lo contrario, como si hubiera despertado de un largo sueño. La ilusión que había mantenido durante tanto tiempo se había roto, la ilusión de que todo podía arreglarse, de que Hortensio volvería a ser el hombre que solía ser. Ese hombre que acababa de golpearla no era el Hortensio que ella había llegado a amar. Ese Hortensio era cosa del pasado, si es que alguna vez existió. La cena transcurrió en un silencio opresivo. Hortensio comió sin levantar los ojos de su plato. Samantha apenas tocó su comida. Tras la cena se retiró en silencio a su estudio y permaneció allí hasta bien entrada la noche. Samantha estaba casi agradecida por ello. No quería estar cerca de él. Permaneció sentada en el cuarto de baño durante largo rato, mirando su reflejo en el espejo. La marca roja de su mejilla se estaba convirtiendo poco a poco en un moratón. Se miró y no se reconoció. ¿Dónde había ido a parar la chica alegre que antes soñaba con una carrera, con viajar, con tener su propia floristería? Aquella noche Samantha no fue al dormitorio. Hizo la cama en el cuarto de invitados, sabiendo que provocaría una nueva oleada de ira de Hortensio, pero no le importó. Se quedó sin dormir, mirando al techo, tomando una decisión que debería haber tomado hace mucho tiempo. No podía seguir así. La mañana saludó a Samantha con una luz tenue a través de las cortinas de la habitación de invitados. Había pasado una noche inquieta, despertándose al menor ruido y estremeciéndose con cada crujido de las tablas del suelo en el pasillo. Pero Hortensio no vino, ni siquiera la buscó. Samantha no sabía si alegrarse o entristecerse por ello. Se tocó la mejilla con cautela. El moratón era totalmente visible,
una mancha amarillo púrpura en su pálida piel. Si antes Hortensio al menos había tenido cuidado de no dejarle marca, ahora ni siquiera parecía preocuparse por eso. Samantha se levantó lentamente de la cama y se acercó a la ventana. El tiempo había empeorado durante la noche. El cielo estaba cubierto de nubes grises y ahora lloviznaba, el tiempo perfecto para su estado de ánimo. Cuando miró el reloj, se dio cuenta de que Hortensio ya debería haberse ido a trabajar. Siempre salía temprano por las mañanas para ir a una reunión en el despacho de su padre. Samantha salió tranquilamente de la habitación y escuchó. La casa estaba en silencio, solo interrumpido por el tic-tac del gran reloj de pared del vestíbulo. Bajó a la cocina y automáticamente empezó a preparar café. Los movimientos eran automáticos: encender la cafetera, sacar la taza, verter la leche. Pero los pensamientos de Samantha estaban muy lejos. Ayer mismo no podía imaginar que su vida cambiaría. A pesar de todas las humillaciones, del deterioro gradual de la relación, se aferraba al pasado, a los recuerdos de los días felices. Pero la bofetada de Hortensio la había despertado. Ya no era solo falta de respeto, era violencia, y Samantha lo sabía por su experiencia en el hospital. La violencia nunca se detiene al primer golpe. Bebió su café lentamente, mirando por la ventana el jardín mojado. La lluvia se había intensificado y ahora las gotas tamborileaban sobre el cristal como si la impulsaran a seguir adelante. ¿Qué puedo hacer?, pensó Samantha. ¿Alejarme de Hortensio? ¿Pero a dónde? ¿A casa de sus padres? Vivían en una pequeña casa a las afueras de la ciudad, y apenas había sitio para los dos. Samantha estaba sentada a la mesa de la cocina cuando la taza de café vacía resbaló de sus temblorosos dedos. La cerámica se hizo añicos en el suelo de baldosas, rompiéndose en docenas de fragmentos. Se quedó mirando los fragmentos blancos durante largo rato, sin moverse de su asiento. La taza rota tenía algo de simbólico. Como su vida, estaba hecha añicos y recomponerla parecía imposible. Finalmente, Samantha se arrodilló y empezó a recoger los fragmentos. Uno era más afilado de lo que esperaba y le cortó el dedo. Una gota brillante de sangre cayó sobre la baldosa blanca, contrastando con su superficie inmaculada. Samantha se quedó mirando la gota, sin sentir dolor. Hacía tiempo que el dolor físico le parecía insignificante comparado con lo que le pasaba en el alma. Terminó de limpiar y enjuagó el corte con agua fría. El fregadero estaba perfectamente limpio, como todo en esta casa. Samantha era maniáticamente meticulosa, temiendo disgustar a Hortensio. Él siempre notaba el más mínimo desorden, la más mínima desviación de su idea de lo que debía ser una casa. Samantha subió al dormitorio y se detuvo frente al gran espejo. El moratón de su mejilla había adquirido un intenso tono azul violáceo. El leve roce de sus dedos le producía un dolor sordo. Abrió el neceser y sacó una base de maquillaje. Se la aplicó capa a capa, intentando cubrir las marcas del incidente de la noche anterior. No funcionó. El moratón era demasiado brillante y aún podía verse bajo el maquillaje. Bajando los brazos, Samantha se apartó del espejo. Disimular moratones. A esto había llegado su vida. ¿Qué sería lo siguiente? ¿Costillas rotas? ¿Dientes caídos? Había leído suficientes historias de violencia doméstica para saber lo rápido que una situación podía pasar de mala a catastrófica. Samantha se sentó en el borde de la cama, sintiendo que todo su ser se llenaba de desesperación. 5 años atrás había estado llena de esperanzas y sueños. Ahora no quedaba ni rastro de ella. Hortensio estaba destruyendo metódicamente su personalidad, convirtiéndola en una sombra involuntaria que solo existía para cumplir sus expectativas. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje de Hortensio. «Esta noche llego tarde. No me esperes levantada». Samantha exhaló. Al menos esta noche no tendría que ponerse la máscara de esposa feliz delante de su marido. Podría pasar la noche sola, tratando de ordenar sus pensamientos y sentimientos. De repente tuvo una idea.
Rápidamente marcó el número de Pirlar. «Hola, Pir», dijo en cuanto contestó su amiga. «¿Estás libre esta noche?» «Para ti, siempre», respondió Pirlar. «¿Qué te pasa?» Samantha dudó. «Necesito un consejo y ayuda». Había preocupación en la voz de Pirlar. «¿Qué ha hecho?» Samantha cerró los ojos. «Hablaremos de ello cuando nos veamos. ¿Puedo ir a tu casa?» «Claro que sí. Estaré en casa a partir de las 6. Ven en cuanto puedas». «Gracias, Pierre. Eres un verdadero amigo». Terminada la conversación, Samantha sintió una oleada de determinación. No podía seguir viviendo así. Era hora de cambiar. Aún faltaban unas horas para su reunión con Pirlar, y Samantha decidió poner orden en sus pensamientos. Cogió un cuaderno, un sencillo cuaderno encuadernado en piel, regalo de su padre por su 25 cumpleaños, y empezó a escribir. En el papel plasmó todos sus miedos, sus esperanzas, sus dudas. Escribió cómo Hortensio había cambiado a lo largo de los años de matrimonio, cómo todo lo bueno que había entre ellos se estaba desvaneciendo. Escribió sobre su vergüenza por dejarse acorralar, por soportar la humillación. Y por último, escribió sobre el futuro. ¿Qué tipo de vida quería para sí misma? Una vida sin miedo, sin tener que adaptarse constantemente a las expectativas de los demás. Una vida en la que pudiera volver a ser ella misma. A las 5, Samantha había terminado de escribir. Después de releer lo que había escrito, dobló las hojas y las guardó en el compartimento más alejado de su bolso. Hizo las maletas y salió de casa. Fuera seguía lloviznando. Samantha se subió el cuello del abrigo y caminó a paso ligero hasta la parada del autobús. Hortensio no la dejaba usar taxis ni compartir coche. Decía que era tirar el dinero cuando había transporte público. Él, por supuesto, nunca había viajado en autobús. El piso de Pirlar estaba al otro lado de la ciudad, en un barrio antiguo pero acogedor. Cuando Samantha llamó a la puerta, su amiga le abrió casi al instante, como si la hubiera estado esperando en el umbral. «Dios mío», exhaló Pirlar al ver la cara de Samantha. «¿Qué te ha pasado?» Samantha intentó sonreír. «¿Tan malo es de ver?» Pirlar la metió en el piso y cerró la puerta. «Incluso bajo esa capa de yeso», dijo, refiriéndose al maquillaje. «¿Qué ha pasado?» Samantha se quitó el abrigo y entró en el salón. El piso de Pirlar era pequeño pero muy acogedor. Había libros, fotografías y pequeños recuerdos de sus viajes por todas partes. Era el hogar de una persona que vivía la vida al máximo. «Tenías razón», dijo Samantha, hundiéndose en el sofá. Las cosas habían empeorado. Pirlar se sentó a su lado y le cogió la mano. «Cuéntamelo», y Samantha lo hizo. Lo de las facturas, lo de la pelea, lo de la bofetada, sobre dormir en la habitación de invitados, temiendo que Hortensio viniera a por ella, de cómo ni siquiera se había disculpado, solo había enviado un mensaje diciendo que llegaría tarde al trabajo. Pirlar escuchaba sin interrumpir, pero su rostro se ensombrecía con cada palabra de Samantha. «Nunca volverá a tocarte», dijo cuando Samantha hubo terminado. «Nunca, ¿me oyes?» «No sé qué hacer, Pierre», admitió Samantha. «No puedo irme sin más. No tengo trabajo, no tengo dinero». «Puedes vivir aquí», sugirió Pirlar inmediatamente. «Todo el tiempo que quieras». Samantha negó con la cabeza. «Esa no es la solución. Necesito ponerme en pie, conseguir un trabajo, encontrar mi lugar en la vida». «Un trabajo», repitió Pirlar. «¿Qué sabes hacer?» Samantha pensó un momento. Antes de casarse con Hortensio, había trabajado en una floristería, pero luego, ante la insistencia de él, había dejado el trabajo. Él había dicho que la mujer de un hombre de éxito no debía trabajar, que eso empañaba su reputación. En ese momento, Samantha pensó que era una muestra de preocupación. Ahora se daba cuenta de que solo era una forma de hacerla dependiente. «He trabajado con flores, pero sin experiencia ni formación, es poco probable que me ofrezcan algo que merezca la pena». «No tienes por qué buscar algo bueno enseguida»,
objetó Pirlar. Empieza poco a poco. Lo principal es independizarse. Samantha asintió. Tenía sentido. Tenía que empezar por algún sitio para recuperar poco a poco su independencia. Tienes razón, dijo. Buscaré trabajo, de lo que sea. Así me gusta, la abrazó Pirlar. Y recuerda, pase lo que pase, mi puerta siempre estará abierta para ti. Samantha sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Todos estos años se había alejado de sus amigos, obedeciendo la exigencia tácita de Hortensio de limitar su círculo social. Y solo Pirlar se había mantenido cerca de ella, pasara lo que pasara. Gracias, susurró Samantha. No sé qué haría sin ti. Hablaron durante varias horas más, discutiendo los planes de Samantha. Pirlar la ayudó con su currículum, le sugirió algunos lugares donde podía buscar trabajo y se ofreció a prestarle dinero por primera vez. Samantha rechaza el dinero, pero agradece el resto de la ayuda. Hacia las 10 de la noche, Samantha miró el reloj y suspiró. Debería volver, dijo. No quiero que Hortensio vuelva antes que yo. Pirlar frunció el ceño. ¿Estás segura de que quieres volver? Puedes quedarte aquí. Samantha negó con la cabeza. Ahora no es el momento. Primero tengo que encontrar trabajo, recuperarme. Si me voy ahora, tendrá un poder total sobre mí. Ten cuidado, dijo Pirlar mientras acompañaba a su amiga a la puerta. Y llámame cuando quieras si algo va mal. Samantha se despidió de ella con un abrazo y salió a la noche. Había dejado de llover, pero las calles aún brillaban por la humedad. Cuando llegó a casa, estaba vacía y a oscuras. Hortensio aún no había regresado. Samantha se sintió aliviada. Se dio una ducha rápida y se metió en la cama, esta vez en el dormitorio que compartía con su marido. No quiso provocar otro conflicto y decidió poner en práctica primero su plan de independencia. Por la mañana, Samantha se despertó con el ruido de la puerta al cerrarse. Hortensio se iba a trabajar sin despertarla. No sabía si había vuelto durante la noche o si solo había pasado a cambiarse antes del trabajo. Y no quería saberlo. Últimamente, su ausencia la aliviaba más que su presencia. En cuanto se fue, Samantha saltó de la cama. Hoy empezaba su primer día de búsqueda de trabajo. Se puso su traje más estricto, azul oscuro, con falda hasta la rodilla, y disimuló cuidadosamente el moratón de la mejilla. Luego, imprimió unas cuantas copias del currículum que había hecho con la ayuda de Pirlar la noche anterior. El día fue más largo y difícil de lo que había previsto. Samantha recorrió varias tiendas, cafés y oficinas. En todas partes la rechazaban amablemente. No tenemos vacantes. Necesitamos a alguien con experiencia. Deje su CV. Nos pondremos en contacto con usted si surge algo. Al final del día, Samantha se sentía derrotada. Sentada en un banco de un pequeño jardín público, hojeaba los anuncios de empleo en su teléfono. No había nada adecuado. O bien exigían experiencia, que ella no tenía, o bien ofrecían un sueldo con el que era imposible vivir. Samantha casi había decidido volver a casa cuando vio un pequeño café en la esquina de la calle. La Estrella, rezaba el modesto cartel. Había un anuncio pegado en la ventana. Se busca camarero. No es necesaria experiencia. Samantha decidió probar suerte por última vez. Se arregló el pelo, se puso la chaqueta y entró. La cafetería era acogedora y un poco anticuada. Mesas de madera, luz tenue de lámparas, fotos en blanco y negro de Argentina en las paredes. Detrás del mostrador había un hombre de unos 40 años, con cara cansada pero amable. «Buenas tardes», dijo Samantha. «Vengo por la vacante». El hombre la miró fijamente. «¿Tiene experiencia como camarera?» Samantha negó con la cabeza. «No, pero aprendo rápido. Y he trabajado con clientes en una floristería». El hombre se frotó la barbilla pensativo. «Me llamo Bernardo Costa, soy el dueño de esta cafetería», dijo. «El trabajo no es difícil, pero requiere atención y buena actitud con la gente. ¿Puedes hacerlo?» «Por supuesto».
respondió Samantha con seguridad. ¿Cuándo puedo empezar? Bernardo sonrió. Me caes bien, sin rodeos. Ven mañana a las 9 de la mañana y veremos cómo va. Samantha no podía creer su suerte. Estrechó la mano de Bernardo, le dio las gracias y salió del café sintiendo que por fin había un rayo de esperanza en su vida. De camino a casa, Samantha estaba tan preocupada por su nuevo trabajo que casi no se daba cuenta del mundo que la rodeaba. Se imaginaba cómo empezaría a ganar su propio dinero, cómo se independizaría poco a poco de Hortensio. Eso le daba fuerzas. En casa, lo primero que hizo fue buscar a Hortensio. No estaba. Samantha se puso rápidamente la ropa de casa y empezó a preparar la cena. Decidió que aún no le contaría a su marido lo de su nuevo trabajo. Primero tenía que asegurarse de que podía hacerlo. Hortensio regresó tarde cuando Samantha ya estaba en la cama haciéndose la dormida. No se molestó en despertarla, solo se tumbó a su lado y casi inmediatamente se quedó dormido. Samantha se quedó despierta, escuchando su respiración y pensando en el mañana. Por la mañana se levantó antes de lo habitual. Hortensio aún dormía. Samantha se preparó en silencio y dejó una nota. He ido de compras. El desayuno está en la nevera, y salió de casa. Cuando llegó a la Estrella, Bernardo ya estaba allí, preparando la cafetería para abrir. Ah, la chica nueva, la saludó. La puntualidad es buena. Aquí tienes el uniforme, cámbiate detrás. Samantha cogió unos pantalones negros y una camisa blanca con el logotipo de la cafetería. El uniforme era sencillo pero pulcro. Después de cambiarse, volvió con Bernardo, que empezó a explicarle lo básico del trabajo. No tenemos un menú muy extenso, pero tienes que conocer todos los artículos. Toma, estudia esto. Le entregó una tarjeta plastificada. Te acercas a las mesas por el lado derecho del cliente, sin agacharte demasiado. Anotas los pedidos en un cuaderno, nada de ya me acordaré. Empezamos a servir desde las mesas más alejadas. Samantha escuchó atentamente, intentando memorizar todos los detalles. Había mucha información, pero nada demasiado complicado. Lo principal era estar atenta y ser educada con los clientes. El primer día fue difícil. Samantha se equivocaba en los pedidos, se le caían los platos, se olvidaba de traer agua. Bernardo tuvo paciencia, pero por la tarde le temblaban los brazos de cansancio y le zumbaban las piernas. No estaba acostumbrada a pasar todo el día de pie. No te preocupes, le dijo Bernardo cuando cerraron el café. El primer día siempre es duro, mañana será más fácil. Gracias por tu paciencia, responde Samantha. Te prometo que seré mejor persona. Lo sé, asintió Bernardo. Tienes agallas, me doy cuenta. Samantha sintió una oleada de gratitud. Aquel desconocido creía en ella más que su propio marido. Volvió a casa agotada pero satisfecha. Hortensio ya estaba en casa, sentado en el salón con un vaso de whisky. ¿Dónde has estado todo el día?, preguntó en vez de saludarla. Samantha se preparó mentalmente para la conversación. Sabía que tarde o temprano tendría que contarle a Hortensio lo del trabajo. He encontrado trabajo, dijo sin rodeos. Hortensio la miró con una expresión de perplejidad que fue rápidamente sustituida por la burla. ¿Un trabajo? ¿De qué? De camarera en una cafetería. Hortensio soltó una carcajada llena de desprecio. ¿Camarera? ¿La mujer de Hortensio Galíndez es camarera? ¿Me estás tomando el pelo? Samantha se enderezó, sintiendo que la ira se desataba en su interior. No bromeo. He empezado hoy. Hortensio dejó el vaso a un lado y se levantó. Su rostro se puso rígido. No vas a trabajar de camarera. Es humillante. ¿Humillante para quién?, preguntó Samantha. ¿Para ti o para mí? Para los dos. Hortensio levantó la voz. ¿Qué dirá la gente cuando se entere de que mi mujer reparte bandejas de café? No me importa lo que diga la gente, replicó Samantha. Quiero ser independiente. Hortensio se acercó más, con los ojos entrecerrados. ¿Independiente? ¿De qué? ¿De mí? ¿De todo lo que te doy? Sí, Hortensio. Samantha no se echó atrás.
Quiero mi propio dinero, mi propia vida. Estoy harta de depender de tu humor, de tus decisiones. Si no recuerdo mal, siseó Hortensio, juraste estar conmigo en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad. ¿Dónde están ahora esos votos? Y tú juraste amarme y honrarme, replicó Samantha. ¿Dónde están tus votos? Estaban uno frente al otro, separados no tanto por la distancia física como por el abismo que se había formado entre ellos a lo largo de los años. Haz lo que quieras, dijo por fin Hortensio, pero no vengas llorando cuando te des cuenta de lo que has hecho. Salió de la habitación y dejó a Samantha sola. Respiró hondo, extrañamente aliviada. Había dado el primer paso. Ya no había ningún lugar al que retirarse. Los días siguientes se convirtieron en una rutina. Samantha se levantaba temprano, iba al café, trabajaba todo el día y volvía a casa por la noche. Hortensio prácticamente la ignoraba, lo que a Samantha le parecía bien, mejor la fría indiferencia que la agresión. Cada día le resultaba más fácil trabajar en la cafetería. Samantha había memorizado el menú, aprendido a entregar los pedidos con rapidez y precisión y a encontrar un lenguaje común con los clientes. Bernardo estaba contento con sus progresos e incluso le subió un poco el sueldo por hora. Aprendes rápido, le dice. Es como si lo hubieras hecho toda la vida. Samantha sonrió. Trabajar en la cafetería era sencillo pero honrado. Estaba cansada físicamente, pero mentalmente se sentía mejor que en años. Aquí la apreciaban por lo que hacía, no por quién era su marido. Un día, al final de una jornada especialmente ajetreada, cuando Samantha se disponía a volver a casa, Bernardo le hizo señas para que se acercara. «Tengo que hablar seriamente contigo», le dijo. Samantha se puso tensa, pensando que había hecho algo malo. «¿Va todo bien?» Bernardo asintió. «Más que bien. Estás haciendo un gran trabajo, Samantha. Quiero ofrecerte el puesto de jefa de camareras. Es más responsabilidad, pero el sueldo es más alto». Samantha no podía creer lo que oía. Solo 2 semanas en el trabajo y ya una promoción. No sé qué decir, murmuró. «Gracias por tu confianza». «De nada», le dio Bernardo una palmada en el hombro. «Te lo mereces. Piénsalo y mañana me cuentas». Hacía un mes que Samantha había empezado a trabajar en el Café La Estrella. Todas las mañanas se levantaba antes que Hortensio, se preparaba rápidamente y se iba antes de que él bajara a desayunar. Se había convertido en una especie de ritual de evasión, una pequeña victoria en su vida cotidiana. Samantha estaba de pie frente al espejo del baño, recogiéndose el pelo en una coleta. Su rostro había cambiado desde entonces. Sus rasgos eran más afilados, su mirada más decidida. Las marcas del moratón habían desaparecido hacía tiempo, pero su recuerdo permanecía en lo más profundo de su ser, como un recordatorio de lo lejos que había llegado. Se puso la camisa del uniforme que ahora guardaba en el fondo del armario, debajo de un montón de jerseys, para que Hortensio no la viera. No es que mirara a menudo en su armario, pero Samantha no quería correr riesgos. Después de tomar un café en la cocina, salió de casa sin hacer ruido. El aire de la mañana era fresco, con un ligero aroma a jazmín del jardín de su vecino. Samantha inhaló profundamente. Ahora, a esas horas tempranas, se sentía casi libre. La cafetería ya estaba llena de trabajo. Bernardo sacaba brillo al mostrador, la joven camarera Irma preparaba las mesas y el cocinero Mauricio preparaba la primera hornada de pasteles dulces. El olor a bollos de canela recién horneados llenaba la sala. «Buenos días a todos», saludó Samantha mientras entraba en la cocina para dejar su maleta. «Buenos días, señor», dijo Mauricio, todavía trabajando en la masa. «Hoy he añadido un poco de cardamomo a los bollos, pruébalo». Samantha cogió un bollo que aún estaba caliente y le dio un mordisco. La masa dulce se deshacía en su boca y el cardamomo le daba un sabor especial. «Es increíble», alabó. «A los clientes les encantará». Mauricio sonrió satisfecho.
El reconocimiento de la camarera mayor significaba mucho para él. Samantha se puso el delantal y salió a la sala, preparándose para la afluencia de clientes. En el último mes se había convertido en una parte indispensable del reducido personal de la estrella. Bernardo la dejaba cada vez más sola al frente de la cafetería mientras él se ocupaba de las entregas o de las finanzas. Irma, una camarera recién contratada, admiraba a Samantha y le pedía consejo constantemente. Era extraño sentirse respetada, necesitada. En su matrimonio, hacía tiempo que Samantha había perdido esa sensación. Allí, ella no era más que un adorno, un elemento necesario en la imagen de un hombre de éxito. Aquí, en un modesto café, era valorada por sus actos y decisiones. El día transcurrió con el ajetreo habitual. Samantha anotaba los pedidos, servía los platos, sonreía a los clientes. Sus brazos y piernas se movían casi automáticamente. Su cuerpo había memorizado los movimientos correctos y su mente era libre para pensar. Pensó en cómo había cambiado durante este tiempo. El miedo que la había acompañado durante tanto tiempo había empezado a desaparecer. Ya no se estremecía con cada sonido agudo, ya no intentaba adivinar el estado de ánimo de Hortensio por el sonido de sus pasos. Enderezaba los hombros y miraba a la gente a los ojos. Cada peso que ganaba la acercaba más al momento de tomar la decisión final. «Samantha, tu teléfono está sonando», la llamó Irma, interrumpiendo sus pensamientos. Samantha se limpió rápidamente las manos en el delantal y sacó el teléfono del bolsillo. El nombre de Hortensio apareció en la pantalla. Frunció el ceño. Casi nunca la llamaba durante el día. «Perdona, Irma, tengo que contestar. ¿Me concedes unos minutos?» La chica asintió y Samantha salió por la puerta trasera al pequeño patio del café. «¿Sí, Hortensio? ¿Dónde estás?» Su voz sonaba irritada. «En el trabajo, como siempre», respondió Samantha, manteniendo la compostura. «El sábado es el cumpleaños de mi padre, ¿te acuerdas?» Samantha se mordió el labio. Claro que se acordaba. Federico Galíndez cumplía 60 años y era una importante celebración familiar. La celebración que Hortensio había mencionado hace unas semanas. «Sí, ya me acuerdo. Cena en el Señor a las 8 de la noche. Bien». La voz de Hortensio se deslizó hacia la sorpresa, como si esperara que ella lo olvidara. «Te he encargado un vestido y te lo entregarán mañana». Samantha apretó los dientes. Antes, un gesto así le habría parecido cariñoso. Ahora no lo veía más que como un control. Hortensio quería asegurarse de que ella luciera exactamente como él quería. «Gracias, pero no será necesario. Tengo un vestido adecuado». Hortensio guardó silencio unos segundos. «¿Ese negro? Es demasiado sencillo para una ocasión así. Quiero que estés... ¿apropiado?» Samantha terminó por él. «No te preocupes, no te avergonzaré delante de la familia». «No se trata de eso», objetó Hortensio, pero su tono decía lo contrario. «Tengo que volver al trabajo», dijo Samantha. «Nos vemos esta noche». Terminó la llamada sin esperar respuesta y se apoyó en la pared, tratando de ordenar sus pensamientos. Cada conversación con Hortensio, incluso la más breve, la agotaba emocionalmente. 5 minutos y toda la confianza acumulada durante el día se evaporaba, dejando solo cansancio e irritación. Respirando hondo, Samantha volvió al café. El día continuaba, pero sus pensamientos estaban ahora preocupados por la próxima cena familiar. Clarice Galíndez, la madre de Hortensio, no perdía ocasión de señalar sutilmente los defectos de Samantha, los accesorios equivocados, la manicura equivocada, el tono de carmín equivocado. Federico era más indulgente, pero su condescendencia era otro recordatorio de que ella no era su tipo. Al final de su turno, Samantha se sentía agotada. Contó los recibos del día, rellenó la caja registradora y se la entregó a Bernardo. «¿Va todo bien?», le preguntó él, dándose cuenta de su estado. «Pareces preocupada». «Asuntos familiares», contestó Samantha brevemente.
Nada grave. Bernardo asintió, sin hacer demasiadas preguntas. Era una de las cualidades por las que Samantha le apreciaba especialmente. Bernardo respetaba los límites personales de sus empleados. Si necesitas un día libre, dilo, dijo. Gracias, Bernardo. Necesito un sábado libre si es posible. Por supuesto. Irma cubrirá tu turno. Samantha sonrió agradecida y despidiéndose salió del café. Caminó lentamente hacia su casa, retrasando el momento de su encuentro con Hortensio. Las tardes eran siempre tensas. Él le hacía preguntas sobre su trabajo con un desprecio mal disimulado. Ella contestaba con una sola palabra, evitando el conflicto. Cenaban en silencio. Luego Hortensio se retiraba a su despacho y Samantha pasaba la tarde en el salón con un libro o viendo la televisión sola. Era una existencia, pero no una vida. Y cada día Samantha se daba cuenta de la diferencia con más claridad. Cuando abrió la puerta de casa, la recibió un silencio desacostumbrado. Hortensio solía estar en casa a esa hora, trabajando en el estudio o viendo las noticias en el salón. Samantha se dirigió a la cocina y encontró una nota en la nevera. Ceno con un cliente. Vuelvo tarde. Era un respiro poco frecuente. Samantha se sentó a la mesa sin quitarse el abrigo y se permitió un momento de paz. La casa que antes le había parecido un nido acogedor, ahora le parecía territorio extraño. Cada habitación guardaba recuerdos de peleas, palabras hirientes, decepciones. Se levantó y fue a cambiarse. Por costumbre colgó ordenadamente su ropa de trabajo en el fondo del armario y se puso un jersey y unos pantalones caseros. Luego calentó los restos de la cena de la noche anterior, puso la mesa y se sentó a comer. Por un momento se sintió triste. Otra cena solitaria, otra noche en una casa vacía. Pero luego se sorprendió pensando que prefería aquel silencio a las tensas conversaciones con Hortensio. Después de cenar, Samantha encendió la televisión, pero no pudo concentrarse en el programa. Sus pensamientos volvían una y otra vez a la próxima fiesta de cumpleaños de su suegro. Su intuición le decía que sería una velada atípica, no en cuanto a la celebración en sí. Las cenas familiares de los Galíndez siempre seguían el mismo guión. Platos exquisitos, vino caro, charlas sobre negocios y noticias sociales. Pero algo en el tono de Hortensio, en su insistencia sobre el vestido, la hizo recelar. Samantha apagó la televisión y decidió darse un baño para calmar los nervios. El agua caliente y el aroma a sal de lavanda relajaron un poco su cuerpo tenso, pero no consiguieron disipar su ansiedad. Se secó, se puso el pijama y se tumbó en la cama con un libro, pero las palabras se desdibujaban ante sus ojos, incapaces de formar un texto coherente. El sonido de la puerta principal al abrirse se acercó a la medianoche. Samantha se tensó al oír los pasos de Hortensio en la escalera. Se detuvo ante la puerta del dormitorio y por un momento ella pensó que iba a entrar, pero entonces los pasos continuaron y se callaron al final del pasillo, donde estaba su despacho. Samantha exhaló y dejó el libro a un lado. Esta noche iba a tener que volver a dormir sola y se alegró de ello. Por la mañana, cuando Samantha bajó a la cocina, Hortensio ya estaba allí, bebiendo café y mirando las noticias en su tableta. Parecía despierto y somnoliento, a pesar de haber vuelto tarde. «Buenos días», dijo Samantha mientras se dirigía a la cafetera. Hortensio asintió, sin apartar los ojos del portapapeles. «Te entregarán el vestido esta tarde. He dejado instrucciones para que se lo lleve la criada». Samantha apretó los labios. La criada venía 3 veces por semana, limpiaba la casa y a veces cocinaba. Hortensio había insistido en ello cuando se casaron, aunque Samantha me había asegurado que era capaz de ocuparse ella misma de la casa. Le dije que tenía el vestido adecuado. Hortensio se apartó por fin del portapapeles y la miró. Y le dije que había encargado uno nuevo. Es de Verónica Lawrence. Sus cosas están de moda ahora. Samantha tomó un sorbo de café, sintiendo que su irritación iba en aumento.
¿Cuánto ha costado? ¿Cuál es la diferencia? Hortensio se encogió de hombros. Me lo puedo permitir. No se trata de si puedes permitírtelo, dijo Samantha en voz baja. La cuestión es que ni siquiera me has preguntado si quería un vestido nuevo. Hortensio sonrió. Lo siento. No me había dado cuenta de que preferías trabajar de camarera en vez de recibir regalos. Samantha dejó la taza sobre la mesa un poco más bruscamente de lo que pretendía y el café salpicó el mantel. No necesito regalos, Hortensio, y menos los que yo no he pedido. Se levantó y su rostro adoptó aquella expresión fría que Samantha conocía tan bien. No olvides quién paga tu techo y tu comida. Tu sueldo de camarera no te da ni para alquilar una habitación. Samantha guardó silencio, comprendiendo que tenía razón. Sus ingresos en la cafetería eran modestos, a pesar de su ascenso. Pero no se trataba del dinero, al menos no solo del dinero. Se trataba de dignidad, de poder elegir. Tengo que ir a trabajar, dice dándose la vuelta. Hablando de eso, se cruzó Hortensio de brazos. No quiero que menciones tu trabajo en la cena. Samantha se quedó helada. ¿Qué quieres decir con eso? Lo que he dicho. Si alguien te pregunta a qué te dedicas, di que llevas una casa o haces obras de caridad, lo que sea, pero no digas que eres camarera. Samantha se volvió hacia él sin dar crédito a lo que oía. ¿Quieres que mienta a tu familia? Quiero que no me avergüences, le cortó Hortensio. Mi padre acaba de hacerme socio de la empresa. ¿Cómo se verá si mi mujer reparte café en una cafetería barata? Como un trabajo honrado, replicó Samantha. Eso no tiene nada de vergonzoso. Hortensio sacudió la cabeza como si hablara con un niño poco inteligente. En nuestro círculo importa, Samantha. Me doy cuenta de que hay normas diferentes en el lugar de donde vienes, pero aquí... No te atrevas, le interrumpió Samantha sintiendo que la rabia le subía por dentro. No vuelvas a menospreciar a mi familia. Hortensio la miró durante unos segundos y luego sonrió. Bien, haz lo que te plazca, pero no vengas al restaurante. Recogió su portapapeles y se dirigió a la salida. No quiero que mi familia sepa que eres una simple camarera. Las puertas se cerraron tras él y Samantha se quedó de pie en la cocina, estupefacta por sus palabras. ¿No ir a la fiesta de cumpleaños de su suegro? Eso sería un escándalo. La familia Galíndez ya pensaba que ella no era lo bastante buena para su hijo, y un acto así no haría más que confirmar su opinión. Pero, por otra parte, la sola idea de ocultar su trabajo, haciéndose pasar por otra persona, le repugnaba. Cuando había empezado a trabajar en el café, había sido un acto de resistencia, un paso hacia la libertad. Ahora Hortensio quería despojarla de su significado, convertirla en un sucio secreto. Samantha recogió mecánicamente la mesa, lavó las tazas y se puso a trabajar. Todo el día había estado distraída, mezclando pedidos, olvidando las peticiones de los clientes. Bernardo se dio cuenta de su estado y después de una avalancha de clientes, la llamó aparte. «¿Qué te pasa, Samantha?», le preguntó sin rodeos. «Hoy no eres tú misma». Ella quería salir del paso, pero de repente sintió la necesidad de hablar con alguien que no la juzgara. «Mi marido», empezó y se detuvo, tratando de encontrar las palabras. «Mi marido se avergüenza de que trabaje aquí». Bernardo frunció el ceño. «¿Avergonzado? ¿De tu trabajo?» «Viene de una familia rica», explicó Samantha. «Su padre tiene una empresa de construcción. Este sábado es el cumpleaños de mi suegro, y mi marido me ha dicho que no vaya a la fiesta porque no quiere que su familia sepa que soy solo una camarera». El rostro de Bernardo se ensombreció de rabia. Esto es... Buscó una palabra decente. «Está mal, Samantha. No hay que avergonzarse del trabajo. Cualquier trabajo honesto merece respeto». Samantha sonrió amargamente. «Lo sé, pero él no lo ve así». Bernardo le puso la mano en el hombro. «Mira, yo no me meto en las relaciones de los demás, pero si tu marido no te aprecia,
Quizá deberías plantearte si te valoras lo suficiente como para seguir con alguien así. Esas palabras dieron en el blanco. Samantha llevaba mucho tiempo haciéndose esa pregunta, pero oírla de otra persona era aleccionador. Me lo estoy pensando, respondió en voz baja. Créeme, lo estoy pensando. Bernardo le apretó el hombro en señal de apoyo. Decidas lo que decidas, que sepas que tu sitio aquí siempre te estará esperando. Eres una empleada valiosa, Samantha. El resto del día transcurrió en reflexión. Las palabras de Bernardo resonaban en la cabeza de Samantha, mezclándose con las frases insultantes de Hortensio. Dos mundos, dos sistemas de valores. En uno no era nadie, solo un accesorio para un hombre de éxito. En el otro era una persona valiosa, una profesional, respetada por su trabajo. Después del trabajo, Samantha no fue directamente a casa. Fue a un pequeño parque cercano a la cafetería y se sentó en un banco a ver jugar a los niños. Las madres y las niñeras los observaban charlando entre ellas. Una escena normal, parte de la vida normal que nunca tuvo con Hortensio. Hablaban de los niños, pero siempre en abstracto, en tiempo futuro. Algún día, en un par de años, cuando mi carrera se estabilice. Samantha agradecía que nunca se hubieran decidido a dar ese paso. Un bebé habría sido otra cadena que la ataría a una vida que cada vez odiaba más. Sacó el móvil y envió un mensaje a Pirlar. ¿Podemos vernos? Necesito hablar. La respuesta llegó al instante. Claro. ¿En mi casa dentro de una hora? Samantha envió una confirmación y se levantó del banco. Necesitaba el consejo de alguien que la conociera antes que Hortensio, que recordara a la Samantha que no tenía miedo de soñar y de valerse por sí misma. La casa de Pirlar la recibió con el calor y el olor del mate. Su amiga la abrazó en el umbral y la condujo al salón, donde la mesa ya estaba preparada con galletas y bebidas. «Cuéntamelo», dijo Pirlar sin preámbulos en cuanto estuvieron sentadas. «¿Qué ha ocurrido?» Samantha respiró hondo y lo contó todo. Lo del vestido nuevo, lo de la prohibición de hablar de trabajo, lo de las palabras de Hortensio para que no viniera a cenar. Pirlar escuchaba sin interrumpir, pero su rostro se iba poniendo cada vez más tenso. «Es el colmo, Sammy», dijo cuando su amiga hubo terminado. «Se ha pasado de la raya». Samantha hizo girar la taza de mate entre sus manos. «Lo sé, Pir. Pero, ¿qué voy a hacer? Si no voy a la fiesta de cumpleaños, será un escándalo. Y si vas y mientes sobre tu trabajo, venderás tu alma». Pirlar se inclinó más hacia mí. «¿Cuánto tiempo vas a aguantar esto, Sammy? Llevas un mes trabajando, ahorrando dinero. Tienes donde ir. Mi piso está siempre abierto para ti». Samantha negó con la cabeza. «No puedo recoger e irme, Pir. El matrimonio es una responsabilidad». «El matrimonio es una asociación», objetó Pirlar. «No una tiranía. Hortensio no te respeta, ni a ti, ni a tus decisiones, ni a tu trabajo. Se avergüenza de ti delante de su familia. No es un matrimonio, Sammy, es una prisión». Las palabras le llegaron al corazón. Samantha sabía que su amiga tenía razón, pero le daba miedo admitirlo en voz alta. Significaba admitir que había malgastado 5 años de su vida, que se había equivocado en la elección más importante que había hecho. «Me encanta eso de ti», dijo Pirlar de pronto mirándola con cariño. «Tu lealtad, tu tenacidad. Pero a veces hay que ser fiel a uno mismo, no a los demás». Samantha se quedó en silencio, meditando sus palabras. Recordó cómo Hortensio se había reído de su trabajo, cómo la había llamado mera camarera, cómo la había golpeado aquella noche, hacía un mes. Recordó también otras cosas, cómo Bernardo le había confiado la gestión del café, cómo los clientes le habían agradecido su atención, cómo Irma la había mirado con respeto. «Desde el día en que empecé a trabajar, me siento otra persona», dijo en voz baja. «Es como despertar de un sueño. He empezado a darme cuenta de cosas que antes no veía. Por ejemplo,
cómo controla todos mis movimientos, cómo me humilla cada vez que puede. Pirlar le cogió la mano. Eso es porque vuelves a ser tú misma, Sammy, la chica que conocí antes de Hortensio, fuerte, independiente, con sentido de la autoestima. Samantha le apretó la mano. ¿Qué voy a hacer con mi cumpleaños? ¿Qué quieres hacer?, preguntó Pirlar. No lo que creas que está bien o se espera de ti, sino lo que tú misma quieres hacer. Samantha pensó un momento. En el fondo, sabía la respuesta. Lo sabía desde hacía mucho tiempo, pero tenía miedo de admitirlo incluso ante sí misma. Quiero ir allí, dijo por fin. Ir y decir la verdad, sobre mi trabajo, sobre cómo me trata Hortensio, sobre todo. Pirlar sonrió. Ahí estaba mi verdadera amiga, valiente y sincera. Esto podría acabar muy mal, advirtió Samantha. Su familia no es tu problema, interrumpió Pirlar. No vives para ellos. Y, a decir verdad, puede que después de esto no vuelvas a verlos. Samantha frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que es hora de tomar una decisión definitiva, Sammy. Ve a esa cena, di todas las cosas que han surgido y luego márchate, para siempre. Empezar una nueva vida. Samantha respiró hondo. La idea de dejar a Hortensio ya no la asustaba como antes. Hacía tiempo que había dejado de amarlo, si es que alguna vez lo había amado de verdad. Lo único que quedaba entre ellos era la costumbre y la obligación mutua, una base demasiado frágil para una relación duradera. El sábado llegó demasiado rápido. Samantha se despertó con las primeras luces del día, aunque normalmente se permitía dormir más los fines de semana. Una sensación de inquietud rondaba su mente desde su conversación con Pirlar. La decisión estaba tomada, pero eso no la hacía más fácil. Esta noche iba a pasar página en su vida, y la idea era a la vez aterradora y alentadora. Hortensio seguía dormido de espaldas a ella. Apenas habían hablado en las últimas semanas. Él llegaba tarde a casa, ella salía temprano. Vivían en la misma casa, dormían en la misma cama, pero estaban infinitamente distantes el uno del otro. Y quizá siempre había sido así, solo que Samantha empezaba a darse cuenta ahora. Se levantó tranquilamente de la cama y se dirigió al cuarto de baño. La larga ducha caliente la ayudó a relajarse un poco y a ordenar sus pensamientos. Hoy necesitaría toda su determinación y fuerza de voluntad. Samantha se limpió y se puso una bata. Bajó a la cocina y preparó café y tostadas. Los movimientos familiares la tranquilizaron. Intentó no pensar en la noche que le esperaba, concentrándose en el momento presente, el aroma del café, la cálida luz del sol que caía sobre la mesa a través de las persianas entreabiertas. Desayunando sola, Samantha trazó mentalmente un plan de acción. Tenía que preparar todo lo necesario para su cuidado. No mucho, solo lo esencial. Ropa, documentos, algunos objetos personales. Todo lo demás podía esperar. Cuando Hortensio bajó las escaleras, Samantha ya estaba recogiendo los platos de la mesa. «Buenos días», dijo con una suavidad inusitada en la voz. «¿Te has levantado pronto?» «Hay mucho que hacer», respondió Samantha brevemente. Hortensio se sirvió café y se sentó a la mesa. «Sobre lo de esta noche», empezó dando un sorbo. «He reservado un taxi para las 7:30». Samantha se detuvo en el fregadero, donde estaba lavando su taza. «Creía que no querías que viniera». Hortensio dejó la taza sobre la mesa y suspiró. «Estaba exagerando. Claro que deberías estar allí. Eres mi mujer». Samantha se volvió lentamente hacia él, sin dar crédito a lo que oía. Hortensio nunca admitía sus errores, nunca se disculpaba. «¿Qué ha cambiado? ¿Qué pasa con mi trabajo?», preguntó con cautela. «¿Sigues queriendo que mienta a tu familia?» Hortensio desvió la mirada. «Escucha, Samantha, mi familia es muy tradicional. Mi padre cree que una esposa debe cuidar de la casa, apoyar a su marido. Si se entera de que estás trabajando como camarera». «¿Entonces qué?». Samantha cruzó los brazos sobre el pecho. «¿Te repudiará? ¿Desheredarte?
No, claro que no. Hortensio se revolvió el pelo en un gesto que demostraba su nerviosismo. Solo habría preguntas innecesarias, miradas oblicuas. Evitemos eso en su cumpleaños. Samantha lo miró durante un largo instante. Delante de ella estaba el hombre al que una vez había amado o creído amar. Guapo, seguro de sí mismo, con éxito, y un completo desconocido. Vale, dijo finalmente. No sacaré el tema en la cena. Hortensio se relajó visiblemente. Muchas gracias. Por cierto, han entregado tu vestido. Está en el vestidor. Samantha asintió y salió de la cocina sin decir nada más. Subió las escaleras y entró en el vestidor, donde un vestido nuevo colgaba de un perchero especial. Granate oscuro, con los hombros descubiertos y un elegante escote, era de un estilo impecable. Junto a él había una caja de zapatos a juego. Hortensio siempre tenía el don de elegir piezas caras y exquisitas. Samantha pasó la mano por la suave tela del vestido. Antes, un regalo así le habría hecho palpitar el corazón de alegría y gratitud. Ahora solo sentía amargura. Era otro intento de Hortensio de controlarla, de moldear su aspecto a su gusto. La jaula de oro le apretaba cada vez más, pero esta noche todo cambiaría. Esta noche rompería la jaula. Samantha pasó el resto del día preparando su salida. Preparó una pequeña bolsa con lo esencial, una muda de ropa, artículos de aseo, documentos, los ahorros de su trabajo en la cafetería, guardados en una vieja caja en el fondo del cajón de la ropa interior, también iban en la bolsa. Luego escondió la bolsa en el armario, bajo una pila de jerseys de invierno que nunca habían interesado a Hortensio. Hacia la noche, Samantha empezó a prepararse para la cena. Se duchó de nuevo, se secó y peinó con cuidado y se maquilló con más brillo que de costumbre. El espejo reflejaba a una mujer segura de sí misma y con mirada decidida. No la Samantha intimidada que había tenido miedo de contradecir a su marido, sino la nueva Samantha, fuerte e independiente. El vestido le quedaba perfecto, tal y como Samantha había esperado. Hortensio conocía sus medidas mejor que sus deseos y sueños. Después de ponérselo junto con los zapatos, volvió a mirarse en el espejo. Por fuera, la impecable esposa de un hombre de éxito. Por dentro, una mujer a punto de tomar la decisión más importante de su vida. Hortensio la esperaba abajo, vestido con un traje oscuro y una corbata azul. Al ver a Samantha, asintió con aprobación. «Estás muy guapa». «Gracias», respondió ella, aceptando que le ayudara con el abrigo. Salieron de casa. Un taxi les esperaba en la puerta. El trayecto hasta el restaurante transcurrió en silencio. Samantha miraba por la ventanilla las calles de Santa Cruz, la ciudad que se había convertido en su hogar, pero nunca en su familia. Hortensio estaba consultando el correo electrónico del trabajo en su teléfono. Incluso ahora, de camino a una cena familiar, no podía separarse de su trabajo. El restaurante El Señor estaba situado en un antiguo edificio del centro de la ciudad. Interior elegante, servicio impecable, precios astronómicos, el lugar habitual de las reuniones familiares de los Galíndez. Cuando entraron, el maitre reconoció a Hortensio y les acompañó personalmente a una gran mesa en un salón privado. Allí ya estaba reunida toda la familia, Federico y Clarice Galíndez, el hermano de Hortensio y su esposa, y varios parientes lejanos. Unas 15 personas en total. «Aquí están los recién casados», exclamó Federico, levantándose para saludar a su hijo y a su nuera. Aunque llevaban 5 años casados, al suegro le encantaba la broma. Federico era un hombre alto, de espesa cabellera gris y mirada penetrante. A sus 60 años, conservaba la estatura y el carisma que, según Hortensio, siempre le habían ayudado en los negocios. «Feliz cumpleaños, papá». Hortensio abrazó a su padre y le entregó una cajita de gemelos caros que él y Samantha habían elegido hacía una semana. «Samantha, estás increíble». Federico la besó en la mejilla. «Este color te sienta muy bien». «Gracias», sonrió Samantha.
Y feliz cumpleaños, salud y larga vida. Oh, mi salud es excelente, rió Federico. Los médicos dicen que tengo el corazón de un cuarentón. Clarice Galíndez se acercó a ellos, elegante y fría como siempre. Su vestido gris resaltaba perfectamente su esbelta figura y el mínimo de joyas hablaba de un gusto impecable. Hortensio, querido, besó a su hijo en la mejilla. Samantha, un breve movimiento de cabeza en su dirección fue el único saludo. Se sentaron a la mesa. Los camareros empezaron a servir aperitivos y a servir vino. La conversación fluyó tranquilamente, hablando del tiempo, de las noticias de la ciudad y del éxito de la empresa de los Galíndez. Samantha permaneció en silencio y solo de vez en cuando hacía algún comentario cortés. Esperó el momento oportuno. Después del plato principal, cuando los camareros recogieron los platos y trajeron el postre, Federico se levantó con un vaso en la mano. «Quiero daros las gracias a todos por compartir esta velada conmigo», comenzó. 60 años es una fecha significativa. Es el momento de hacer balance. Hubo un murmullo de disconformidad en torno a la mesa. «¿Qué clase de resumen? Aún eres tan joven». No, sonrió Federico. «No voy a jubilarme, no tengas miedo, pero sí pienso en el futuro de la empresa. Y hoy quiero anunciar que he decidido que Hortensio sea socio de pleno derecho». Aplausos, vítores de aprobación. Hortensio resplandecía de orgullo. Se levantó y abrazó a su padre. «Gracias por tu confianza», dijo. «No te defraudaré». «Lo sé, hijo», le dio Federico una palmada en el hombro. «Siempre has sido de fiar, en los negocios y en la vida». Samantha sintió que la tensión crecía en su interior. Fiable, ¿era verdad? ¿Sabía Federico cómo era su hijo en casa, a puerta cerrada? El postre se sirvió entre bromas y conversación general. Hortensio, entusiasmado por la noticia, estaba especialmente animado. Hablaba de sus planes para el desarrollo de la empresa, bromeaba con sus parientes, miraba de vez en cuando a Samantha como diciendo, «¿Ves? He alcanzado el éxito». Y en ese momento Samantha se dio cuenta de que había llegado la hora. Apartó el plato de postre y golpeó el vaso con la cuchara. El tintineo del cristal captó la atención de la multitud. «A mí también me gustaría decir unas palabras», dijo poniéndose en pie. Hortensio la miró con preocupación. No habían hablado de brindis. «¿Samantha?» Su voz sonó cautelosa. «No te preocupes, cariño», sonrió ella. «Solo quiero felicitar a tu padre y compartir algunas noticias». Hubo un curioso silencio en la mesa. Samantha rara vez hablaba en las reuniones familiares. Normalmente se sentaba en silencio junto a Hortensio, apoyándole con su presencia. «Federico», Samantha miró a su suegro. «Te deseo un feliz cumpleaños de todo corazón. Has construido una familia increíble y un negocio impresionante. Y ahora que Hortensio se ha convertido en socio, creo que ha llegado el momento de que haya total sinceridad entre nosotros». Hortensio se tensó. Su mano se dirigió a su muñeca, pero Samantha la apartó con destreza. «Verá, hace poco su hijo me prohibió venir a esta cena», continuó ella, mirando a los rostros atónitos de los presentes. «Me dijo, no vengas al restaurante, no quiero que mi familia sepa que solo eres una camarera». Clarice emitió un sonido incierto, algo entre la indignación y la sorpresa. Federico frunció el ceño. «¿Camarera?», volvió a preguntar. «Sí», asintió Samantha. «Hace más de un mes que trabajo como camarera jefe en el Café La Estrella. Es un sitio modesto, pero me respetan. No se puede decir lo mismo de mi propia casa». Hortensio se levantó, con el rostro contorsionado por la rabia. «Samantha, ya basta», siseó. «Estás arruinando la fiesta». «No, Hortensio». Samantha no se echó atrás. «Por fin voy a decir la verdad, sobre cómo me has humillado todos estos años, de cómo te has avergonzado de mis orígenes, de cómo controlabas todos mis movimientos. Y por último», se volvió hacia Federico, «sobre cómo hace un mes me pegó cuando me atreví a llevarle la contraria.
El silencio que se hizo en la mesa fue absoluto. Todos los ojos pasaron de Samantha a Hortensio y viceversa. ¿Hortensio? La voz de Federico era tranquila, pero había una nota de acero en ella. ¿Es verdad? Papá, está exagerando. Hortensio sonrió nervioso. Tuvimos una discusión. Puede que yo fuera duro, pero... ¿Golpeaste a tu mujer? Federico se levantó, con la mirada dura. Hortensio guardó silencio. Aquel silencio era más elocuente que cualquier palabra. Te he educado para que seas un caballero, continuó Federico. Un hombre que respeta a las mujeres, especialmente a su esposa. Estoy decepcionado, hijo. Papá, escucha, intentó justificarse Hortensio. Fue una vez, en el fragor de una discusión. Me disculpé. No, no lo hiciste, dijo Samantha en voz baja. Ni una sola vez. Federico la miró. ¿Y el trabajo? ¿Por qué empezaste a trabajar de camarera? Samantha respiró hondo. Esta pregunta era directa y merecía una respuesta sincera. Para tener mi propio dinero, para no tener que depender de un hombre que utiliza su situación financiera como herramienta de control, para recordar quién soy realmente, no quién quieren que sea. Federico asintió lentamente, como si se diera cuenta de algo. ¿Y Hortensio no te apoyó en esta decisión? Me ridiculizó, respondió Samantha. Dijo que mi sueldo no me alcanzaba ni para alquilar una habitación, y finalmente me prohibió que hablara de mi trabajo en aquella cena, y cuando me negué a mentir, me dijo que no fuera. Federico se volvió hacia su hijo, y por primera vez, Samantha vio verdadero enfado en el rostro de su suegro. Creía que eras un adulto responsable, dijo. Un hombre al que se le podía confiar la empresa, el negocio familiar, pero resulta que sigue siendo un mocoso mimado que no conoce el valor del trabajo honrado ni de la dignidad humana. Papá, eso no es justo, intentó objetar Hortensio, pero Federico levantó la mano para detenerle. Lo justo es que hayas mostrado tu verdadera cara, y sabes una cosa, voy a reconsiderar mi decisión sobre la asociación. Un hombre que no respeta a su mujer no merece respeto en los negocios. Hortensio palidece. Esto es algo que no esperaba. No se puede revocar una decisión solo por una disputa familiar. Su voz temblaba de rabia contenida. Puedo, replicó Federico con calma. Y lo haré, hasta que demuestres que no solo eres digno del cargo, sino también del apellido Galíndez. Clarisse, que había permanecido callada hasta ahora, intervino por fin. Federico, quizá deberíamos hablar de esto en un lugar más privado, miró desagradablemente a Samantha. No deberías sacar los problemas familiares a la luz pública. La violencia familiar no es un problema familiar, Clarisse, replicó Federico. Es un delito, y no voy a hacer la vista gorda. Se volvió hacia Samantha. Agradezco tu sinceridad. Y lamento que hayas pasado por esto. Decidas lo que decidas, que sepas que estoy de tu parte. Samantha asintió y sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. No esperaba tanto apoyo de su suegro, a quien siempre había considerado frío y calculador. Quizá también se había equivocado con él. Gracias, dijo en voz baja. Me tengo que ir. Samantha cogió su bolso, echó una última mirada al rostro petrificado de Hortensio y se dirigió a la salida. Nadie intentó detenerla. Hacía frío fuera. Samantha se detuvo en la acera sin saber a dónde ir. No había planeado este momento con tanto detalle. No le apetecía volver a casa. Seguro que Hortensio la seguiría y la conversación sería difícil. ¿A casa de Pirlar? Sí, eso tendría sentido, pero primero necesitaba sacar sus cosas de casa. Samantha paró un taxi y le dio su dirección. El trayecto parecía interminable. Miró los edificios que pasaban a toda velocidad y pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas y en cómo cambiaría aún más después de esta noche. La casa la recibió con silencio y oscuridad. Samantha encendió la luz del pasillo y subió rápidamente. En el dormitorio se puso unos vaqueros y un jersey y sacó su bolsa de viaje escondida.
Luego recorrió todas las habitaciones, recogiendo cosas que podría necesitar pronto, sus libros favoritos, fotos de sus padres, algunas joyas que tenían un valor sentimental para ella. Estaba terminando de empaquetar cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Hortensio. Samantha respiró hondo, preparándose para una última conversación. La puerta principal se cerró con tal fuerza que las paredes temblaron. Pisadas fuertes en la escalera, y Hortensio estaba en la puerta del dormitorio, con el rostro contorsionado por la rabia. Tú, siseó, lo has estropeado todo, todo lo que he construido durante años. Samantha cerró la cremallera con calma. No, Hortensio, tú lo has estropeado todo, por la forma en que me trataste. ¿Fui yo? Hortensio se acercó con los puños cerrados. Te lo di todo. Un hogar, ropa, estatus, y me lo pagaste avergonzándome delante de toda mi familia. Solo dije la verdad, replicó Samantha, tratando de que no le temblara la voz. Si la verdad te avergüenza, quizá el problema seas tú. Hortensio dio otro paso hacia ella, y Samantha retrocedió instintivamente. Ya me has pegado una vez, dijo. ¿Quieres hacerlo otra vez? ¿Delante de testigos? ¿Testigos? Hortensio miró a los lados de la habitación vacía. He llamado a Pirlar, mintió Samantha. Me está esperando abajo. Era una mentira, pero funcionó. Hortensio se detuvo, entrecerrando los ojos con incredulidad. ¿Ya te vas? Preguntó, fijándose en las bolsas. Sí, respondió Samantha con sencillez. Te dejo, Hortensio. Se rió, pero no había alegría en aquella risa. ¿Y a dónde vas a ir? ¿A qué te vas a dedicar? ¿Crees que tu sueldo de camarera te permitirá vivir como antes? No, asintió Samantha. Pero prefiero vivir modestamente a seguir siendo humillada. Hortensio negó con la cabeza. Volverás, dijo con seguridad. Cuando te des cuenta de lo dura que es la vida sin mí, cuando te canses de los pisos baratos y la ropa de segunda mano, cuando empieces a echar de menos todo esto, señaló el lujoso dormitorio. Tal vez, Samantha se encogió de hombros. Pero lo dudo. Recogió las maletas y se dirigió a la puerta. Hortensio no intentó detenerla físicamente, pero sus palabras golpearon más fuerte que cualquier mano. Sin mí no eres nada, Samantha, dijo tras ella. No eras nada cuando te conocí, y no serás nada cuando te deje marchar. Samantha se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Te equivocas, Hortensio. Siempre he sido alguien. Es solo que a tu lado he empezado a olvidarlo. Bajó las escaleras sintiéndose extrañamente ligera. 5 años de matrimonio terminaban aquí y ahora, pero de algún modo no había arrepentimiento ni miedo, solo alivio. Al salir, Samantha respiró profundamente el aire nocturno. Había un vacío en su alma, pero no era el vacío deprimente de la desesperación, sino más bien el vacío liberador de un nuevo comienzo, como una pizarra en blanco en la que escribir una nueva historia. Sacó su teléfono y marcó el número de Pirlar. ¿Pir? Soy yo. ¿Puedo ir a verte? Claro que sí, respondió su amiga. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cena? Te lo contaré cuando te vea, dijo Samantha. Voy de camino a tu casa. Y lo dejé, Pir, para siempre. Hubo una ovación al otro lado de la línea. Por fin. Estoy orgulloso de ti, Sammy. Ven rápido. Voy a abrir una botella de vino. Samantha sonrió y se dirigió hacia la carretera principal para coger un taxi. Lo desconocido estaba delante, pero ya no la asustaba. Al fin y al cabo, lo desconocido no era más que un mar de oportunidades esperando a suceder.